Queridos hermanos y amigos, sean todos muy bienvenidos. Quiero que me acompañe a abrir su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Vamos a leer el verso 16 y 17 para hacer una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando del mensaje de la cruz. Y quiero centrar esta pequeña reflexión en la palabra justicia. El mensaje de la cruz revela la justicia de Dios. ¿Por qué hablamos de la cruz? Bueno, porque en la cruz el Señor Jesucristo dijo: consumado es, todo está hecho, todo fue pagado. Y porque Él triunfó en la cruz del Calvario, Él resucitó al tercer día, ascendió al cielo y hoy tiene un ministerio celestial que intercede por todos nosotros. Pero es todo gracias a la cruz, a lo que Él hizo en el Calvario. Y lo que Él hizo en el Calvario satisface la justicia de Dios. Cuando nos encontramos con la palabra justicia en la Biblia, habla de tres aspectos de esta palabra. Primero, vamos a hablar lo que es la justicia absoluta de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la justicia absoluta de Dios tiene que ver con el carácter de Dios, con sus perfecciones. ¿Por quién es Él? Él es un Dios justo, santo, perfecto. Entonces, la palabra de Dios en el Salmo 11, verso 7 nos dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El Salmo 45, 6 y 7 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu trono. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, debemos considerar que la justicia absoluta de Dios es el concepto de que el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es recto, y Él es en sí mismo la norma suprema de lo que es correcto. Entonces, la justicia de Dios también nos muestra lo que es el concepto de la justicia retributiva. Este tipo de justicia se refiere a lo que el hombre merece con respecto a la justicia de Dios. El hombre es pecador por naturaleza. Por ende, como Él es pecador por naturaleza, Dios no queda inherente a eso, sino que Dios actúa con respecto a eso. Entonces, la justicia de Dios retribuye al pecador lo que merece. ¿Y qué hace? Como el hombre es pecador, merece la muerte eterna. Lo pone bajo muerte eterna. Exige la muerte del pecador. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es la muerte. Cuando Dios le dijo a Adán en el paraíso: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. La justicia de Dios exige inexorablemente la muerte del pecado. No obstante, el amor de Dios, déjeme repetir eso, provee lo que la justicia de Dios exige. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La muerte de Jesús, la muerte en el Calvario, nos muestra el amor de Dios. Por ende, la justicia de Dios se ve cumplida en la cruz del Calvario. Él tomó mi lugar. Yo era un pecador. Cristo cargó en Él el pecado, nos dice la palabra de Dios, de todos los seres humanos. Por ende, Él, al ganar en la cruz, nos libra de la responsabilidad penal del pecado, que es la muerte. Gloria al Señor por eso. Dice en Isaías 53, 5: mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El segundo aspecto de la justicia retributiva nos dice que nos coloca bajo maldición por incumplimiento de la ley. La justicia de Dios exigía el cumplimiento total de la ley, pero como decía anteriormente, como el hombre es pecador por naturaleza, no puede cumplir las demandas de Dios, no puede cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios es santa, justa y perfecta. Por ende, el hombre, como está corrompido, no puede cumplirla, pero hubo uno que sí pudo cumplir la ley de Dios a cabalidad. Dijo Jesucristo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, a cumplir la ley. Entonces Jesucristo en la cruz del Calvario, liberta al hombre del cumplimiento de la ley. La ley nos coloca bajo maldición, pero al venir a Cristo, Él nos coloca bajo su gracia y bajo su amor. Gloria al Señor. Nosotros, los seres humanos, debíamos cumplir la ley, pero no podíamos. Pero Cristo cumplió la ley, ganando en la cruz del Calvario. Por ende, los beneficios que Cristo ganó en la cruz son míos, por la fe en Él, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Hemos afirmado que la justicia retributiva de Dios en cuanto a las demandas exigidas en su ley y la sentencia de la pena del pecado han quedado satisfechas en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero hay una pregunta: ¿cómo Dios, siendo absolutamente justo, puede justificar al impío? ¿No dice la Escritura que abominación a Jehová es justificar al impío en Proverbios 17:15? ¿Cómo un pecador, siendo injusto, puede ir a la presencia de Dios, siendo Él absolutamente justo y santo? He aquí el tercer aspecto de la justicia imputada. Jesucristo es Dios. Como Él es Dios, Él es justo, Él es santo y Él es perfecto. Por ende, si Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, Él también me da de sus beneficios. Él me llama justo, Él me llama santo, Él me llama perfecto por la fe en lo que Él hizo en la cruz. Él imputa en mi vida, Él me da de esa justicia que solo Él puede dar. Él me la da por la fe, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces Dios ahora nos ve santos y nos ve justos. Querido hermano, quiero que reflexiones en esto. Tú eres justo, tú eres santo, no por lo que tú haces, no por quien tú eres, sino por lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Quiero dejar esto hasta aquí. Que Dios te bendiga ricamente y quiero que reflexiones en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.